Mi hijo Marcos lo gritó como si fuera lo último que me diría en la vida. «Solo muérete, me da igual». No me inmuté, no pregunté por qué, solo agarré mi bolso y me fui, sin lágrimas, sin despedidas. Él se quedó en el pasillo con esa cara de satisfacción, como si al fin hubiera ganado algo. Pero no me fui porque estuviera rota. Estaba harta. Esa noche no empaqué ropa, solo mi bolso, el teléfono, el cargador, las llaves, nada más. Los víveres que había comprado los dejé. La ropa sucia, que se las arreglara. Salí, cerré la puerta detrás de mí y, por primera vez en años, me sentí ligera. Todo empezó 3 meses antes, cuando Marcos, de 23 años, sin trabajo y alérgico a la responsabilidad, encontró a un supuesto mentor en Internet vendiendo sueños. Una transmisión en vivo y ya estaba enganchado. Coches de lujo, fajos de billetes falsos y discursos grandilocuentes sobre cómo el sistema está amañado y solo los verdaderos emprendedores triunfan. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte y por favor, comparte en los comentarios una lección de vida que todos deberían saber antes de que sea demasiado tarde. Gracias. El tipo decía que los padres eran sanguijuelas de energía y que había que cortar con cualquiera que no apoyara tu visión. A Marcos le encantó. Repetía cada frase como si fuera la Biblia. Las tareas del hogar son de mentalidad de sueldo mínimo. Si no son inversores, son un lastre. Dejó de mover un dedo en casa. Dormía todo el día, estaba en línea toda la noche. Llamadas por Zoom con otros soñadores gritando «¡Vamos!», como si hubieran descubierto la cura del cáncer. Le dije que se fuera con calma, que revisara la página web del tipo. Era puro montaje. Fotos de stock, temporizadores de cuenta regresiva, reseñas falsas, el paquete completo de una estafa. Se lo mostré. Se rió en mi cara. Dijo que yo era una envidiosa, que no quería verlo triunfar. Eso dolió. No porque fuera cruel, sino porque él lo creía de verdad. Me miró a los ojos y dijo que yo había sido una perdedora toda mi vida, como si criarlo con 2 trabajos fuera algo de lo que avergonzarse, como si no recordara las noches en que me salté la cena para que él pudiera comer. Luego vinieron los cargos, primero 3.000 euros, luego 5.000 de mi cuenta, a mi nombre. Entré furiosa a su cuarto, con el corazón latiendo a 1000, y antes de que pudiera decir una palabra, él soltó. ¿Ya lo viste? Como si fuera lo más normal del mundo, como si yo estuviera loca. Es una inversión, dijo. Lo recuperarás triplicado. Le di 24 horas para arreglarlo. Se puso de pie, se acercó a mi cara y dijo que yo lo estaba frenando, que era una sanguijuela. Y entonces vino la frase, fuerte, definitiva, venenosa. Solo muérete, me da igual. Lo miré y no vi a mi hijo. Vi a alguien que creía en su propia mentira, así que sonreí porque todo había terminado. Él pensó que me fui porque era débil. No tenía idea de que, por fin, fui lo bastante fuerte para dejarlo fracasar solo. Todo empezó como cualquier otra estafa, no con un discurso de ventas, sino con halagos. Marcos encontró al tipo primero en TikTok. Pelo engominado, reloj de oro, frases profundas de pacotilla como «el dinero no es real, la confianza sí». Y mi hijo, que nunca tuvo un trabajo que durara más de 3 meses, se obsesionó al instante. Vio cada video
hizo capturas de cada publicación y cuando el tipo anunció un mentoreo exclusivo, Marcos estaba listo para enviar dinero antes de siquiera leer los términos. Me mostró la página como si fuera el Evangelio. Un temporizador de cuenta regresiva, testimonios de usuarios con nombres aleatorios y fotos que parecían generadas por inteligencia artificial, y grandes promesas sobre convertir 500 euros en 6 cifras con información que las élites no quieren que sepas. Le dije que esperara, que los negocios serios no necesitan temporizadores ni urgencias falsas. No quería lógica, quería sentirse especial. El tipo tenía una forma de hablar que tocaba cada inseguridad que Marcos tenía. Le dijo que la universidad era para ovejas, que los padres estaban lavados de cerebro, que si tu familia no apoyaba tu emprendimiento, eran vampiros de energía. Mi hijo se aferró a cada palabra porque le daba permiso para culparme por todo lo que iba mal en su vida. El primer pago fue pequeño, 97 euros, por un curso en PDF. Luego vino una llamada estratégica por Zoom de 219 euros. Escuché parte de ella. El estafador le dijo: «Tú eres el tipo de hombre con el que me asociaría a largo plazo. Tienes energía alfa de verdad». Marcos se iluminó como si lo hubieran coronado rey. Esa sola frase hizo más por él de lo que yo jamás pude. Le dio un estatus falso. Empezó a llamarse a sí mismo emprendedor digital y le decía a todos que estaba construyendo un sistema de embudo de clientes. Le pregunté qué significaba eso. Puso los ojos en blanco y dijo: «Es ingreso pasivo, mamá, no lo entenderías». Sí lo entendía, solo que no lo compraba, pero él no escuchaba nada que no viniera de la boca de su mentor. En las siguientes 2 semanas noté cambios. Empezó a despertarse a las 2 de la tarde y a quedarse despierto toda la noche en su cuarto, poniendo listas de reproducción motivacionales a todo volumen y caminando de un lado a otro como si estuviera drogado. Dejó de lavar la ropa, de comer las comidas que yo preparaba, me dijo que yo vivía en el pasado, que estaría muerta antes de que la economía colapsara, lo que sea que eso significara. Gritaba sobre vibraciones y mentalidad de escasez. Cada vez que mencionaba una factura real, él dejó de pagar su parte del alquiler y decía que debería invertir en su crecimiento en lugar de eso. Estaba viendo a mi hijo desvanecerse en un culto de una sola persona. El mentor publicó un nuevo video alardeando que sus estudiantes privados estaban ganando 5 cifras en 30 días. Marcos lo creyó porque necesitaba creerlo. No estaba ganando ni un céntimo, pero no podía admitirlo. En lugar de eso, redobló la apuesta. Descubrí después que había sacado 2 tarjetas de crédito a su nombre solo para seguir pagando por mejoras. Pero eso no fue suficiente. Una noche mientras dormía, usó mi información bancaria guardada en una vieja portátil y transfirió 8.000 euros a una empresa que nunca había oído nombrar. Cuando lo confronté a la mañana siguiente, no se disculpó. Sonrió y dijo: «Es una inversión, me lo agradecerás». No grité, no lloré. Llamé al banco, presenté un reporte de fraude y congelé mi cuenta. Él se volvió loco. Me acusó de sabotaje, dijo que estaba intentando robarle su futuro. Le dije que lo único que había robado era su ropa sucia del suelo. No se rió. Esa noche subió un vídeo para su pequeño público sobre cómo los padres tóxicos arruinan a los hombres de alto valor.
Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo estaba perdido, estaba eligiendo ahogarse. Realmente creía que el mentor se preocupaba por él. Pensaba que ese tipo, que vivía en un ático alquilado y vendía cursos de 2.000 euros a chicos universitarios sin un duro, lo iba a hacer rico. Lo vi grabar notas de voz para el mentor, abriéndole su corazón, pidiéndole consejos. Nunca escuché que respondiera ni una sola, pero eso no le importaba a Marcos. Solo el hecho de poder enviárselas lo hacía sentir importante. Una mañana, irrumpió en la cocina con los ojos desorbitados y dijo que estaba a punto de cerrar una sociedad. Estoy así de cerca. Le pregunté qué era esa sociedad. Dijo que aún no lo sabía, pero que tenía que transferir el monto completo ese día para asegurarla. Dije que no. Gritó. Dijo que yo estaba celosa porque nunca tomé riesgos. Dijo que quería que fracasara. Le dije que quería que despertara. Él dijo, a la mierda, me largo. Y cuando le dije que estaba quemando su último puente, no dudó. Empacó mi bolsa, no la suya, la mía, y me dijo que me fuera. Supe entonces que el mentor ya me había reemplazado. Lo que él aún no sabía era que el hombre en quien había depositado toda su confianza estaba a punto de desaparecer sin dejar rastro. Después de que me fui, él celebró literalmente. Subió un video a Instagram desde la cocina donde yo solía cocinar, sosteniendo una taza que decía energía de jefe, sonriendo como si hubiera ganado una batalla por la libertad. El pie de foto decía, corta a las personas tóxicas, aunque te hayan dado la vida. Temporada de subir de nivel. No solo me bloqueó en su teléfono, borró mi contacto a mitad de su vida y se rió de eso con sus pocos seguidores, contándoles cómo cortó lazos con la negatividad. Mientras tanto, yo estaba durmiendo en el sofá de una amiga, tratando de desenredar el caso de fraude con mi cuenta bancaria y detener los pagos automáticos que él había activado antes de que congelara la tarjeta. Los 8.000 euros se habían esfumado. El banco dijo que tenía un caso, pero no había garantías porque la transferencia vino de un dispositivo reconocido, mi vieja portátil. No importaba que mi propio hijo me la hubiera robado. Seguía estando a mi nombre. Él había tomado todo lo que pudo antes de echarme como si fuera un mueble viejo. Lo observé desde la distancia mientras subía videos motivacionales diarios, mostrando la misma ropa, el mismo ángulo, el mismo piso, pero ahora sin mí de fondo, doblando toallas o llevándole un café por el que nunca dio las gracias. Su novia, Talía, de 21 años, guapa y fácil de impresionar, se mudó justo después de que me fui. También estaba obsesionada con el mentor. Por sus videos se notaba que ella pensaba que serían la próxima pareja poderosa de marca. Hacían TikToks donde ella se sentaba en sus piernas y lo llamaba co-CEO, mientras él jugaba con fajos de dinero que yo sabía que eran prestados o falsos. El estafador les había dicho que mostraran abundancia o morirían pobres, y lo seguían al pie de la letra. Un primo en común me contó que Marcos dijo que lo llevarían a Dubái para conocer clientes, que estaba entre los 5 mejores en el programa. Nada de eso era real, pero él necesitaba las mentiras más que el oxígeno. Y cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que no solo me estaba bloqueando, me estaba reemplazando. Dijo que Talía creía en él, no como yo, que ella era leal hasta la muerte. Pero yo sabía que esa lealtad solo dura mientras el dinero sigue fluyendo.
Lo que él no sabía era que sus cuentas se estaban derrumbando bajo sus pies. El falso mentor empezó a enviar nuevas solicitudes de pago, esta vez por coaching avanzado y sesiones de estrategia fiscal. Marcos seguía pagando, aún creyendo que el gran desembolso estaba a la vuelta de la esquina. Descubrí por el banco que 3 nuevas aplicaciones estaban vinculadas a mi tarjeta congelada. Aplicaciones de préstamos rápidos con intereses del 30%. No solo estaba usando mi dinero, estaba pidiendo prestado contra él, cavando un hoyo tan profundo que no vería la luz en años. Thalía aún no lo sabía, pero las grietas empezaban a verse. Noté en un video que comentó: ¿Dónde está el dinero? Ja, ja, ja. Y él lo borró. En otro, no compartió su transmisión en vivo como solía hacer. Empezó a subir selfies sola con frases como movimientos de jefa y sin etiquetarlo. Así se nota cuando alguien se está alejando. Él no lo vio porque estaba demasiado ocupado editando audios sobre cómo la única moneda que importa es la creencia. Mientras tanto, el frigorífico detrás de él estaba vacío. En una de sus transmisiones hubo un fallo por un segundo y se podía ver una pila de facturas sin pagar pegadas a la pared, notificaciones de desalojo en rojo. Ni siquiera se molestó en ocultarlas. Estaba demasiado sumido en su delirio. Una noche, una vecina me envió un mensaje. Solíamos charlar en el pasillo de vez en cuando. Dijo que escuchó gritos desde el piso, algo sobre el alquiler y mentiras. ¿Y dónde está el dinero? No pedí más detalles. Ya sabía lo que venía. El mentor le había prometido una gran oportunidad de sociedad si podía demostrar 10.000 euros de liquidez. Ese fue el cebo final. Y mi hijo, desesperado por mantener la fachada, no solo para Thalía, sino para los 800 seguidores que pensaban que estaba a punto de alcanzar la grandeza, iba a caer de nuevo. Pensaba que tenía el control, pero lo que no sabía era que esta vez, cuando todo se derrumbara, no habría nadie para sostenerlo, ni su novia, ni sus amigos, ni yo. Y definitivamente no el mentor, que había planeado su salida desde el primer día. La mañana que ocurrió, él seguía drogado por la ilusión, paseando por el piso en su bata, repitiendo frases del último audio del mentor como si fueran sagradas escrituras. Este es tu momento, Reyes. Este es el depósito que cambia tu linaje. Acababa de transferir los últimos 10.000 euros de las aplicaciones de préstamo a una empresa diferente esta vez, algo como Capital Fase Siguiente. El mentor le dijo que esperara confirmación a las 9:00 de la mañana en punto. Esperó en la encimera de la cocina como si fuera la mañana de Navidad, actualizando su bandeja de entrada cada 15 segundos, paseando, sudando, diciéndole a Thalía: «Hoy van a anunciar mi ascenso». Ella parecía menos impresionada que de costumbre. Estaba mirando su teléfono, apenas asintiendo. Y cuando le pidió que lo grabara abriendo el correo para contenido, ella dijo: «Solo si esta vez llega algo de verdad. Eso debería haber sido la primera señal de alarma, pero él la ignoró. Las 9 moncuellas pasaron. Nada. Ni correo, ni mensaje, ni llamada. A las 10:00, silencio. Empezó a revisar otras aplicaciones buscando señales. El servidor de Discord para los mentees de alto nivel
del que estaba tan orgulloso desaparecido, borrado. El chat de Telegram vacío. Todos los administradores eliminados, todos los mensajes borrados. Actualizó una y otra vez. Nada. Thalía preguntó: ¿pagaste a través de una página? Y él dijo: no, fue una cartera privada, es más seguro. Ella lo miró fijamente, sin parpadear. Luego preguntó: ¿al menos tienes un recibo? Él dijo: no dan recibos, es cripto. Ella salió de la habitación. Él la siguió diciendo: es cuestión de tiempo, están en Dubái. Los horarios son diferentes. Ella respondió: Dubái está 4 horas adelantado, genio. Intentó llamar al mentor, directo al buzón de voz. Intentó de nuevo, nada. El número que una vez le dio notas de voz y ánimos, ahora le daba silencio. Volvió corriendo a su portátil y abrió los vídeos antiguos del mentor. Todos borrados. Su Instagram en blanco. Twitter eliminado. YouTube desaparecido. Era como si el hombre nunca hubiera existido. Thalía volvió a la habitación y preguntó: ¿estás diciendo que este tipo te ghosteó después de 10.000 euros? Él dijo: no, no es así. Está construyendo algo más grande. Esto es solo una transición. Ella lo miró como si fuera de cristal, frágil, transparente, agrietado en los bordes. Luego dijo la frase que lo hizo real: te estafaron, ¿verdad? No respondió. No pudo, porque responder significaba aceptar que todo lo que había construido, la imagen, la marca, la confianza, estaba construido sobre aire. Se sentó en el suelo, no desplomado, no llorando, solo vacío, como si alguien hubiera desconectado el enchufe. Su mente seguía buscando un ángulo, una escapatoria, algo para creer que no era real, pero las señales estaban ahí desde el principio. El mentor había insinuado desde el inicio, hablando de sacudir manos débiles, de subir de nivel cortando lastres, de desaparecer del radar para construir un imperio. Sonaba genial en ese momento. Ahora sonaba como una excusa prefabricada. Abrió su aplicación bancaria, saldo negativo, intereses de préstamo subiendo rápido, sin más margen, sin crédito, sin respaldo, nadie a quien llamar excepto a mí. Y yo seguía bloqueada. Thalía preguntó qué iba a hacer ahora. Él dijo: lo voy a arreglar. Ella dijo: ¿cómo? Y él respondió: ya lo resolveré. Fue entonces cuando ella empezó a empacar en silencio, sin peleas, sin lágrimas. Agarró sus productos de cuidado facial, su cargador, su portátil y una de sus chaquetas. Él preguntó: ¿te vas? Y ella dijo: no voy a ser la chica que se queda con el tipo que lo perdió todo por un tal fase siguiente. Él le dijo que era superficial. Ella le dijo que estaba harta de jugar a la casita con un hombre que no podía pagar ni su propio Uber, y se fue, así de simple. Él no la persiguió, no porque no le importara, sino porque no podía moverse. Por primera vez en años no había plan, no había guión, no había éxito falso tras el que esconderse. Solo el silencio de un piso barato lleno de promesas rotas, notificaciones en rojo y el olor de algo quemándose en la estufa que olvidó apagar. Y por primera vez se dio cuenta de cómo se sentía estar solo. No por accidente, sino por elección. Su elección. El día que me dijo que me muriera
fue el día que mató a la última persona que se habría quedado. Thalía no cerró la puerta de un portazo cuando se fue. No gritó, no tiró nada, no montó un drama. Solo cerró su bolsa, se la colgó al hombro y dijo: «Buena suerte, Marcos», como si hablara con un desconocido que no recordaría. Una semana después, él seguía sentado en el suelo con el portátil abierto, la pantalla atenuándose. Y por primera vez en semanas no pudo fingir más. No más transmisiones en vivo, no más notas de voz, no más construcción, solo facturas, silencio y el sonido horrible de sus propios pensamientos acercándose. Pensó que tal vez ella volvería más tarde, tal vez solo necesitaba espacio, pero cuando abrió el frigorífico, sus snacks favoritos habían desaparecido. Cuando revisó el armario, también su cepillo de dientes de repuesto. Ella ya lo sabía, solo esperó hasta que el momento fuera demasiado muerto para discutir. La primera noche solo fue más dura de lo que esperaba. Intentó dormir, pero no pudo. La luz roja parpadeante del router le recordaba que la conexión estaba atrasada. La habitación se sentía más fría, más pequeña. Seguía mirando la puerta, esperando un golpe, aunque no había hablado con un amigo real en semanas. Las únicas notificaciones en su teléfono eran recordatorios de pago. En la esquina de la habitación estaba lo peor: una caja de zapatos llena de correo sin abrir que había ignorado. Estados de cuenta, avisos del banco, demandas de préstamos. No sabía cuán grave era hasta que empezó a abrirlos. Un sobre mostraba que su saldo con la aplicación de préstamo había pasado de 2.500 a 3.800 euros en solo D. Intentó llamar al banco, preguntando si podían revertir las transferencias, pero le dijeron que una vez que el dinero se iba, se iba. Preguntó si podía denunciarlo como fraude. Le preguntaron si había dado consentimiento. No pudo responder. Mintió, dijo que no. Dijeron que eso no era suficiente. Colgó, intentó llamar a Thalía, bloqueado. Intentó enviar un mensaje a un viejo compañero de trabajo, dejado en visto. Incluso intentó enviar un correo al equipo de soporte del mentor. El correo rebotó. Todo se estaba derrumbando. No comió ese día, no se duchó, solo se quedó sentado repasando las últimas semanas en su cabeza. ¿Cuántas veces le dijo a la gente que estaba a punto de hacerse rico? ¿Cuántas publicaciones hizo burlándose de las mentalidades pobres? ¿Cuántas veces se rió de mí por tener un trabajo normal y ahora no podía ni comprar jabón? El segundo día, la realidad se puso peor. Recibió un mensaje del edificio. El alquiler estaba atrasado 3 semanas. Otro de la compañía eléctrica, notificación final. Nunca había manejado esas cosas. Siempre lo hice yo. Solía poner los ojos en blanco cuando le recordaba que la factura de la luz estaba por vencer. Ahora leía advertencias de corte como si estuvieran en otro idioma. Intentó empeñar su viejo equipo de cámara, el que usaba para grabar contenido, pero el tipo de la casa de empeño le ofreció 40 euros por todo. Modelo viejo, dijo. Sin demanda. Lo tomó de todos modos. Lo usó para comprar fideos instantáneos y gasolina. Dejó de publicar en línea. Sabía que en el momento en que se quedara en silencio, la gente empezaría a notar, pero no podía fingir más. El peso de pretender era más pesado que el propio fracaso. El cuarto día tocó fondo. Encontró mi reserva de emergencia
200 euros que guardaba escondidos detrás de un cajón de la despensa. Los arrancó como si fueran suyos, sin dudar. Ni siquiera pensó para qué eran. Los gastó en comida, gasolina y una suscripción desesperada a un nuevo canal de estafa que prometía recuperación financiera a través de criptomonedas. Sabía que era falso, pero una parte de él seguía aferrándose a la idea de que una oportunidad afortunada lo arreglaría todo. Esa noche se rompió por completo. Se paró frente al espejo y lo dijo en voz alta por primera vez. La usé. No lloró, no se disculpó, solo lo admitió como un hecho, porque lo era. Me usó por dinero, por trabajo, por apoyo emocional, por vivienda, por excusas, por alguien a quien culpar. Cada vez que fracasaba, yo suavizaba la caída. Cada vez que se enojaba, lo dejaba pasar. Y cuando me gritó que me muriera, no fue solo rabia, fue permiso. Pensó que cortarme lo haría sentir poderoso. En cambio, lo dejó con nada más que el eco de su propia voz y el sabor amargo del fracaso que nadie más limpiaría. Y ahora, incluso si yo contestara el teléfono, incluso si volviera para arreglarlo, él sabía una cosa con certeza: no lo miraría igual. Y tal vez, solo tal vez, ya no merecía ser mirado con amor. Al final de la semana cortaron la luz. Sin previo aviso, solo un ruido seco desde el breaker afuera y luego silencio, sin el zumbido del frigorífico, sin luces, sin wifi. El frío llegó de inmediato y también el olor de la comida podrida dentro del frigorífico. Se sentó en la oscuridad unos minutos, como si tal vez la luz volviera sola, como si pudiera desear que regresara a la vida. Pero no pasó nada. Llamó a la compañía eléctrica y le dijeron que la cuenta estaba marcada por impago y notificaciones vencidas. Dijo que podía pagar la próxima semana. Dijeron que la próxima semana no era suficiente. Después de eso, condujo a una gasolinera para cargar su teléfono y se quedó en el estacionamiento, viendo cómo el icono de la batería subía lentamente, como si se estuviera burlando de él. No había comido comida de verdad en 2 días. Los fideos instantáneos se habían acabado. La despensa estaba vacía. Fue al drive-thru de un McDonald's e intentó usar su tarjeta, rechazada. Probó con una de respaldo, rechazada. Ahí fue cuando lo golpeó. No tenía nada, no fondos bajos, no un mes difícil, nada. Cada cuenta en números rojos, cada tarjeta al límite y nadie a quien recurrir. Empezó a llamar a personas con las que no había hablado en años. Un primo que solía quedarse en nuestro sofá. Un tipo que conocía de la secundaria que una vez le ofreció un trabajo en un lavadero de coches. Incluso un antiguo compañero de piso al que una vez dejó plantado con el alquiler. Nadie contestó. Los pocos que lo hicieron le dieron la misma respuesta. Mierda, hermano. Ojalá pudiera ayudar. Nadie ofreció un sofá. Nadie ofreció dinero. Ni siquiera un aventón. Todos recordaban cómo se portaba cuando estaba en la cima, arrogante, condescendiente, siempre publicando sobre cómo cortaba a la gente débil. Ahora él era el débil. Volvió al piso y encontró un aviso de desalojo naranja pegado en la puerta. Advertencia final: 3 días para desalojar o sería expulsado. Lo arrancó y lo arrugó, pero la tinta se quedó grabada en su mente. Pasó la siguiente noche en su coche,
estacionado a 3 calles de distancia para evitar que lo vieran desde el edificio. No durmió, solo miró el techo, con el corazón latiendo fuerte, intentando recordar la última vez que se sintió seguro. Solía pensar que estar solo significaba libertad. Ahora se sentía como estar enterrado vivo. Al día siguiente, se duchó en un gimnasio al que no iba en meses, usando un champú olvidado por alguien más. Evitó el espejo, no podía mirar su cara, no por vergüenza, eso vino después, sino porque no la reconocía. Ojos hundidos, labios agrietados, piel pálida. Parecía un hombre 20 años mayor de lo que era. Después de eso, intentó solicitar un trabajo de repartidor, pero la verificación de antecedentes marcó su puntaje crediticio y una discrepancia de identidad. Algo de las solicitudes de tarjetas robadas activó una alerta de fraude. Dijeron que podía aclararlo, pero que podría tomar semanas. No tenía semanas, apenas tenía horas. El hambre era fuerte ahora, no solo una sensación, sino una fuerza. Empezó a guardar sobrecitos de azúcar de las gasolineras, llenando su estómago con agua y mentiras. Se decía que era temporal. Se decía que esto era solo un bache antes del gran regreso. Pero cada vez que intentaba abrir su teléfono y grabar un vídeo, le temblaban las manos. No podía fingir más. La máscara se había ido. La gente empezó a notar. Sus mensajes estaban vacíos. La interacción, muerta. Los likes desaparecidos. Incluso los bots falsos del mentor dejaron de comentar. Esa noche rompió la última regla. Buscó mi nombre. Después de todo el orgullo, toda la rabia, todo el bloqueo, lo escribió en LinkedIn. Luego en Facebook. Ahí estaba yo. Nueva foto de perfil, sonriendo, un nuevo trabajo, asistente de recursos humanos en una empresa privada, una foto con compañeros de trabajo, incluso una donde sostenía un cupcake de bienvenida. Parecía en paz. Esa sonrisa lo destrozó más que cualquier insulto, porque significaba que no solo me había ido, había seguido adelante sin él. Empezó a escribir un mensaje, lo borró, lo intentó de nuevo, lo borró otra vez. Nada sonaba bien. Lo siento, parecía demasiado pequeño. Necesito ayuda, sonaba patético. Te extraño, parecía deshonesto. Tiró el teléfono al asiento del copiloto y se cubrió la cara con la capucha, intentando respirar a través del pánico. Ahí fue cuando entendió qué era la verdadera soledad. No solo estar solo, sino saber que nadie vendría. Ni amigos, ni Thalía, ni mentores falsos, ni siquiera yo. A la mañana siguiente, la culpa golpeó más fuerte que el hambre. Despertó con el cuello rígido por dormir en el asiento delantero, su teléfono vibrando con nada útil, solo correos spam y un mensaje de la aplicación de préstamo recordándole que su saldo había subido otros 100 euros durante la noche. No había hablado con un humano real en 4 días. La última vez que alguien dijo su nombre en voz alta fue Thalía, y aun entonces fue cuando se estaba yendo. Se frotó los ojos y miró el teléfono otra vez, abriendo mi perfil por 5ª vez ese día. Ahí estaba yo, nuevo corte de pelo, ropa más bonita, sonriendo con gente que él no conocía. Una foto de una fiesta en la oficina me mostraba sosteniendo una taza que decía superviviente, con una estrella dorada al lado. Otra me tenía en una mesa con compañeros riendo, un pastel frente a mí que decía, «Estás de vuelta, te extrañamos». Esa dolió más. Significaba que alguien me extrañó.
Alguien notó cuando no estaba, alguien aún veía valor en mí. Mientras tanto, nadie había preguntado si él estaba bien. Nadie notó que había desaparecido. Su éxito falso no dejó ni un rasguño. Todos esos videos, todas esas publicaciones se desvanecieron como si nunca hubieran importado. Siguió desplazándose. Una publicación mía era una cita que decía: a veces, lo mejor que hicieron por ti fue empujarte a salir. La miró fijamente durante mucho tiempo, inseguro de si iba dirigida a él, pero demasiado avergonzado para preguntar. Fue la primera vez que lo admitió por completo, no solo que me había ido, sino que estaba prosperando sin él. Yo tenía paz, él no tenía nada. Las mentiras que se había dicho comenzaron a desmoronarse una por una. Solía creer que yo lo necesitaba emocionalmente, que dependía de él financieramente, que él era lo único que me mantenía relevante. Ahora se dio cuenta de que yo era el peso que tuve que soltar. Lo peor no fue que yo seguí adelante, fue que no dudé, estaba lista. Tenía planes, contactos, respaldo. Tenía gente que me respetaba. Él no tenía nada de eso. Tenía seguidores, no amigos, vistas, no valor. Y ahora que las luces estaban apagadas y el dinero se había ido, también se habían ido todos ellos. Esa tarde pasó por mi nueva oficina una sola vez, solo para verla. Estacionó al otro lado de la calle con la capucha puesta, intentando no parecer el exacto tipo de fracaso del que yo le advertí. No me vio. Nunca salí. Él solo se quedó allí, mirando las ventanas iluminadas, mientras la oficina vibraba con vida, imaginándome dentro, trabajando, riendo, tal vez incluso olvidándolo. Ese pensamiento le dolió en el pecho de una manera que el hambre nunca pudo. Por primera vez se preguntó qué debía haber sentido al salir por esa puerta. ¿Cómo fue dejar a alguien que no lucharía por ti? Recordó todas las veces que le llevé la cena sin preguntar, pagué sus multas de tráfico, compré sus zapatos nuevos con el dinero para los víveres y él nunca dijo gracias. Todas las recogidas de medianoche, las charlas de ánimo en voz baja, los pasteles de cumpleaños, apenas levantaba la vista del teléfono para notarlo. Lo había tomado todo como si se lo debieran, y en el momento en que me resistí, me gritó que me muriera. Ahora, el eco de ese momento resonaba en un bucle en su mente, no por culpa, sino porque fue el segundo exacto en que destruyó su última cuerda de salvamento. No sabía cómo arreglarlo, no creía que pudiera arreglarse. Pero una cosa sí sabía, no estaba mejor sin mí, yo estaba mejor sin él. Y esa realidad fría y silenciosa se asentó en su pecho como una piedra que nunca se movería. No planeó aparecer en mi puerta ese día, solo pasó, como si la memoria muscular lo llevara al último lugar que alguna vez sintió como seguridad. Pero esta vez se quedó afuera como un extraño, inseguro de si siquiera tenía derecho a tocar. No había comido en casi 2 días, no había dormido más de 1 hora seguida, no había hablado con nadie que lo mirara como si importara. El mundo se había silenciado a su alrededor, y el silencio lo obligó a recordar cosas que había enterrado en el ruido. Se quedó mirando la puerta principal y todo lo que podía pensar era en la última vez que vio mi rostro, la forma en que lo miré después de que gritó esa frase, después de que me dijo que me muriera. Pero lo que lo perseguía ahora no era su propia rabia, era mi sonrisa. Esa sonrisa calma y silenciosa que le di mientras agarraba mi bolso y salía.
No lo entendió entonces, parecía una burla, pero ahora, de pie en el mismo lugar, finalmente lo comprendió. Esa sonrisa no era enojo, no era miedo, era cierre. Era la mirada de alguien que ya había soltado. Recordó cómo no levanté la voz, no cerré la puerta de un golpe, ni siquiera miré atrás. No tuve que hacerlo, porque había estado llorando la pérdida de él mucho antes de que gritara esas palabras. Esa pelea no fue la explosión, fueron las cenizas, y ahora, con todo perdido, finalmente entendió lo que significaba ser el villano en la curación de alguien más. Intentó tocar una vez, pero se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire. ¿Qué diría siquiera? Lo siento no significaría nada. Ayuda sonaba barato. Se quedó allí, recordando todo lo que hice en los días previos a ese golpe final. Cómo me detuve cuando vi el nombre del mentor en su pantalla. Cómo tomé capturas silenciosamente de su historial de transacciones mientras él alardeaba. Cómo dejé de preparar almuerzos y comencé a preparar mi propio plan de respaldo. Sabía que lo había visto todo desmoronarse y me preparé para el choque que él juró que nunca ocurriría. Y cuando me dijo que me muriera, no me rompí, solo salí de los escombros. Esa sonrisa no era para él, era para mí. Fue la primera vez en años que me elegí a mí misma, y eso fue lo que más le dolió ahora. No que me fuera, sino que finalmente estuviera bien sin él. Caminó de un lado a otro durante 20 minutos, ensayando frases en su cabeza, pero nada sonaba bien. Tocó 2 veces, suave, vacilante, sin respuesta. Esperó. Tocó de nuevo. Nada. Luego se apoyó contra la puerta, como si tal vez yo pudiera sentirlo, como si tal vez percibiera el arrepentimiento a través de la madera. Pero no abrí. Estaba en casa. Él sabía que estaba. El coche estaba estacionado afuera. La luz del porche estaba encendida. Vio las sombras moviéndose detrás de las cortinas. Estaba allí, pero no salí. Y esa fue la confirmación final. No necesitaba decir nada. No le debía ni una sola palabra. Ese silencio fue la consecuencia que nunca vio venir. Por un momento pensó en irse. Pensó en alejarse y fingir que esto era solo otro fracaso que sobreviviría. Pero no pudo, porque esta no era cualquier puerta, era la última persona, la última oportunidad de demostrar que era algo más que lo que se había convertido. Así que se sentó en el escalón, con la espalda contra la pared, la cabeza entre las manos, y por primera vez desde que todo comenzó, no se sintió como víctima. Se sintió exactamente como lo que era, perdido, agotado y finalmente enfrentando el costo de todo lo que había tirado por la borda. Por encima de él, detrás de la puerta cerrada, yo observaba en silencio, no por crueldad, sino porque algunas disculpas se ganan en el silencio. Se quedó en ese escalón hasta que las piernas se le entumecieron, hasta que le dolió la espalda y las luces de la calle se encendieron una por una, proyectando sombras largas en el patio como si el tiempo mismo intentara arrastrarlo. Pero no se movió porque no tenía a dónde ir, ni física, ni emocional, ni mentalmente. Y la idea de dar la vuelta se sentía peor que el concreto frío debajo de él. Volvió a tocar 2 veces, más suave esta vez, como si el volumen de su culpa importara, pero la puerta no se movió.
Sabía que estaba dentro. Podía escuchar el suave tintineo de los platos, el zumbido leve de la televisión, la comodidad de una vida que ya no lo incluía. Ese sonido dolía más que el silencio. Significaba que había construido algo después de él, algo estable y seguro, y no tenía derecho a pedir una parte de eso. Aún así, susurró: «Por favor», como si pudiera colarse por las grietas de la madera y alcanzar cualquier parte de mí que aún recordara sus mejores días. Se inclinó hacia adelante, apoyó la frente contra la puerta y se quedó allí, como si la puerta lo sostuviera. No lloró, no porque no estuviera roto, sino porque estaba más allá de las lágrimas. No había nada más que lavar. Un vecino pasó, se detuvo al final del camino de entrada y preguntó: «¿Estás bien, hombre?». Levantó la vista, parpadeó como si hubiera olvidado que aún existían personas fuera de su propio desastre y solo asintió. El vecino no le creyó, pero no insistió, solo siguió caminando, sacudiendo la cabeza. Ese momento le arrancó el último resto de orgullo. No era solo que había fracasado, era que ahora todos podían verlo. No era misterioso ni incomprendido. Era el tipo que le gritó a su madre que se muriera y volvió arrastrándose un mes después con nada más que las manos vacías y una disculpa atascada en la garganta. Cerca de la medianoche, abrí las persianas lo justo para verlo. No se había movido. Lo observé como observas a alguien a quien solías amar pero ya no reconoces. Con cuidado, a distancia, no con odio, sino con precaución. Vi su capucha baja, las rodillas recogidas, los dedos temblando como si aún intentara escribir una versión de la verdad que no lo hiciera parecer patético. Podría haber abierto la puerta, podría haber terminado con eso allí, pero no lo hice, porque este no era el momento, todavía no. El perdón no es algo que lanzas al primer signo de arrepentimiento, es algo que se gana en los espacios entre la súplica y la transformación. Necesitaba que se quedara allí, que sintiera lo que es estar impotente frente a alguien que alguna vez te amó incondicionalmente. Necesitaba entender que no todas las heridas se curan con un abrazo. Algunas sanan a través de la quietud, de la espera, de la prueba. Me senté en el sofá y lo dejé quedarse afuera. Sabía que volvería a tocar por la mañana. O tal vez no. Tal vez esto era lo último que compartiríamos, el peso del silencio entre nosotros. De cualquier manera, no iba a abrir esa puerta esa noche. Y cuando finalmente me levanté y apagué la luz del porche, él levantó la vista por un segundo, vio el cambio, y ese pequeño destello de esperanza murió en sus ojos. Ese fue el verdadero castigo. No el rechazo, no las palabras, solo la verdad, que no todo lo roto recibe un reinicio. A la mañana siguiente abrí la puerta, no porque lo perdonara, sino porque él seguía allí, acurrucado en los escalones como un paquete olvidado. Ojos inyectados en sangre, cara hundida, oliendo a arrepentimiento y lluvia, y supe que esto ya no era una actuación, era un colapso. No dijo nada al principio, solo levantó la vista como si no estuviera seguro de si yo era real o solo parte de su quiebre. Dije: «Levántate». Aquí no. Se puso de pie lentamente, cada movimiento rígido, y me siguió adentro sin decir una palabra. No ofrecí un abrazo, no pregunté si estaba bien, le serví un vaso de agua, lo puse en la encimera y esperé. Se sentó al borde del sofá como si tuviera miedo de tocar algo,
como si incluso respirar demasiado fuerte pudiera hacer que lo echaran de nuevo. Finalmente dijo: «La cagué». Asentí. Dijo: «Lo perdí todo». Asentí de nuevo. Luego preguntó lo que había estado esperando escuchar: «¿Por qué abriste la puerta?». Lo miré directamente a los ojos y dije: «Porque finalmente tocaste como hombre». Eso lo golpeó más fuerte que cualquier sermón. No lo mimé. No le dije que todo estaría bien. Lo dejé claro. Un colchón en la habitación de invitados, una lista de solicitudes de empleo, una regla estricta: 30 días, sin limosnas, sin pereza, sin mentiras. Asintió y dijo: «Me lo merezco». Dije: «Mereces algo peor, pero esto es lo que me queda». Lloró entonces, en silencio, no por lástima, sino por el peso de finalmente ser visto y responsabilizado. No lloré. Había llorado un mes atrás. Esto no era el comienzo de una dulce reunión, era una recuperación, y sería lenta, brutal y ganada centímetro a centímetro. Pero por primera vez en mucho tiempo, él escuchó. Y ahí supe que estaba listo. No para el perdón, aún no, pero para el primer paso real hacia convertirse en alguien digno de ser perdonado.